Estimadas maestras y maestros, directivos, docentes, muy buena tarde. Soy Javier Peña Rodríguez, asesor pedagógico de Cuerpo Integral 3. En esta ocasión tengo el gusto de compartirles los principios pedagógicos para una evaluación ética, la segunda parte. La vez pasada vimos 4 principios, ahorita los recordaré brevemente, y consideramos que estos principios pedagógicos son una alternativa concreta, viable y pertinente para promover un sano ambiente escolar, un sano ambiente en el aula, una sana convivencia. Recordemos brevemente los 4 principios que trabajamos anteriormente. El primer principio: toda evaluación ética tiene clara su intencionalidad formativa. El horizonte ético de la evaluación es el horizonte antropológico. Y la persona que se hace un formador, un maestro, una maestra, es qué tipo de persona ayuda a formar con mis evaluaciones. Sean estas tareas, talleres, guías, cuestionarios, videos, como quiera que sea el dispositivo que utilice didáctico, qué tipo de persona estoy ayudando a formar con la hechura del horizonte y el contenido de esa evaluación. Y la segunda elemento clave de esa evaluación ética es para qué evalúo. Entonces, la ética del maestro comienza con la conciencia de las intenciones de sus acciones. Eso es fundamental. Conciencia de las intenciones de mis acciones. ¿Para qué evalúo? ¿Cuál es mi intencionalidad? ¿Qué pretendo realmente, auténticamente? El segundo principio que vimos es toda evaluación ética es autoevaluación. Entonces uno debe preguntarse como maestra, como maestra, ¿de qué manera mi forma de enseñar incide, promueve el deseo de aprender? Mis instructivos, mi interacción comunicativa, mis formas de corregir, mis formas de expresarme, mis formas de argumentar, mis formas de pensar, la dosificación de los contenidos, el interés que generan esos contenidos, la capacidad de preguntar, el tipo de preguntas, generan o no, promueven o no el deseo de aprender, motivan o no al aprendizaje. El tercer principio es toda evaluación ética potencia, no descalifica. Entonces la evaluación, cuando tiene ese horizonte ético, debe promover, hacer crecer, potenciar las capacidades cognitivas, afectivas, comunicativas, psicomotrices y actitudinales del estudiante. No disminuir al estudiante, no negar su capacidad. Y por último, el principio toda evaluación ética contextualiza el saber para favorecer la comprensión. Una frase clara de Edgar Morán es: sin contextualización no hay activación cognitiva. Es decir, el conocimiento es un conocimiento situado en unas coordenadas históricas, geográficas, políticas, sociales. Es un conocimiento situado y es un conocimiento situado para activar el pensamiento. Entonces, sin contextualización no hay modificabilidad cognitiva y no hay comprensión. Eso es demasiado importante. Esos eran los 4 primeros principios para promover una sana convivencia en el aula. Hoy vamos a ver los últimos 3 principios, esta segunda parte. El principio número 5 que quiero compartirles hoy es: toda evaluación ética promueve procesos metacognitivos. Recordemos brevemente, la metacognición es la reflexión o la conciencia de la forma en que el sujeto aprende. El sujeto se da cuenta, que se está dando cuenta qué aprende, cómo aprende, para qué aprende, qué se le facilita aprender, qué se le dificulta aprender o comprender. Entonces el sujeto mismo se vuelve objeto de reflexión en sí mismo y se hace esas preguntas. El maestro, la maestra debe llevar al estudiante a que se cuestione sobre sus formas de estudiar, sus formas de aprender, sus formas de comprender, lo que se le facilita y lo que se le dificulta. Si hace una ecuación, si hace un ejercicio, si hace un desarrollo, qué parte de ese proceso se le facilita, dónde descubre que hay incomprensión, dónde descubre que hay dificultad o qué se le facilita en ese proceso de desarrollo del pensamiento en un ejercicio, en una tarea, en un taller. Entonces, la educación, la enseñanza y el aprendizaje son procesos conscientes para darnos cuenta de cómo estamos aprendiendo y de cuándo no estamos aprendiendo o cómo no estamos garantizando el aprendizaje. Metacognición, conciencia de cómo aprendo.
de darme cuenta cómo estoy aprendiendo, para qué estoy aprendiendo y qué estoy aprendiendo. Este ejercicio lo he colocado, pertenece a las pruebas saber de grado quinto. Lo hemos trabajado con maestras y maestros en diferentes ciclos de formación en los diplomados, en convenio con la Javeriana, y es un ejercicio muy sencillo. Voy a atreverme a leerlo y de ahí desatar una explicación que favorezca la comprensión de este principio. Observe la siguiente red alimentaria que existe en un ecosistema. La dirección de las flechas indica sirve de alimento a. Nótese que está un subrayado, un marcador textual en negrilla. Sirve de alimento a. Y de entrada ya comenzamos con un proceso fundamental que es la observación. Observe detenidamente. Entonces, ese solo ejercicio ya es una activación cognitiva. La persona tiene que detenerse y mirar conforme al instructivo. Sirve de alimento a. En este ejercicio hacemos una pausa y cada uno va escribiendo conforme a lo que va observando, sirve de alimento a. ¿Quién sirve de alimento a? Ese ejercicio es muy bonito porque nos muestra que el aprendizaje también parte de la observación, el silencio, la toma de apuntes consciente de esa observación. Pero sigamos con la segunda parte, después de que las personas explican quién sirve de alimento a, pues uno en un segundo momento dice, bueno, ahora expliquemos conforme a la gráfica quién sirve de alimento a. Los niños también lo hacen, las niñas. Ese ejercicio es muy agradable. Y vamos a la segunda parte, teniendo en cuenta las relaciones establecidas en la anterior red alimentaria. ¿Qué se espera que suceda con la población de sapos si todos los peces pequeños se extinguen? ¿Por qué? Notemos que hay una pregunta que sirve de orientación de la mente, del ejercicio. ¿Qué pasa con los sapos si todos los peces pequeños se extinguen? Entonces las niñas y los niños comienzan a relacionar y a aventurar sus hipótesis de explicación. Es muy interesante escuchar las hipótesis, tanto de los niños, los jóvenes y los adultos, maestras y maestros. Y después el por qué, y comienza el ejercicio de argumentación de la puesta en escena en la interacción comunicativa de a los argumentos correspondientes a lo que se acaba de observar, que se está interpretando y que se está evaluando. Entonces, lo que hacemos es poner en escena este juego de aprendizaje, y la evaluación es un juego de aprendizaje donde se ponen en escena las comprensiones, por ejemplo, de este ejercicio, y se expresan a viva voz, de manera colectiva. Aquí podemos ver que hay varios procesos mentales involucrados para llegar a la argumentación. No se llega a la argumentación de una, sino que hay todo un proceso. Comienza con la observación. Uno también puede hacer la pregunta, ¿y qué es un ecosistema? ¿Y qué es una red alimentaria? ¿Y cuál es la diferencia entre un ecosistema y una red alimentaria? ¿Dónde convergen estos dos conceptos o dónde divergen estos conceptos? Y puede ejemplificar a partir de lo observado acá en otros escenarios. Entonces aquí se ponen en juego la conceptualización, la observación, la identificación, la clasificación, la relación, la comparación, la explicación, la argumentación. Y si uno quiere llevar más allá a los niños, dice, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para cuidar el ecosistema? ¿Cómo hacemos? Entonces hace uno lo que se llama extrapolación o transferencia creativa. Y si les dice uno, niños, niñas, jóvenes, ¿qué es un ecosistema? Se puede considerar un ecosistema la familia, la sociedad. En ese ecosistema, ¿qué relaciones se dan para que la familia funcione o no funcione? ¿Qué hace tu papá? ¿Qué hace tu mamá? ¿Qué haces tú para que las relaciones funcionen bien o no funcionen bien? Entonces, esa extrapolación creativa a otros contextos va volviendo al sujeto competente, la transferencia creativa, no mecánica y repetitiva, porque va activando diferentes categorías conceptuales o diferentes habilidades de pensamiento. Creo que una tarea clave en la escuela y en el aula es poner el énfasis en los resultados, no en los resultados, sino en los procesos de pensamiento. El resultado, sean las pruebas como rendimiento académico, como progreso, como desempeño, se verá en la medida en que hagamos ejercicios conscientes, reflexivos y críticos de cómo aprende y comprende el sujeto en el aula, dentro de la clase o fuera del aula de clase. Quinto principio, toda evaluación ética promueve procesos metacognitivos. Sexto principio, toda evaluación ética se orienta por criterios pertinentes según su finalidad. Entonces la evaluación no es un asunto de sorpresa, no es una cáscara, no es una trampa. Si yo contrato a alguien para que
realice una mesa y le doy los criterios y le digo, necesito una mesa de tantas medidas, en tal color, en tal tamaño, de tal altura, de tal forma, yo creo que contrato a la persona para que me traiga una mesa y él no me puede sorprender diciéndome, le traigo la silla. No, porque el contrato fue una mesa, ahí hay una finalidad, la necesito para los almuerzos diarios de la familia y necesito tantas dimensiones, de tal color, de tal disposición, con tales adornos. Entonces yo coloco unos criterios o indicadores que me muestran que la mesa va a ser aceptada o no. Yo estoy haciendo un juicio de valor sobre esos criterios, esos indicadores. Un criterio es un punto de referencia para tomar decisiones, para valorar un producto, un servicio, un proceso de enseñanza, un proceso de aprendizaje, cualquiera que sea. Todo el tiempo estamos en esta evaluación porque todo el tiempo estamos emitiendo juicios sobre las personas, los hechos, la sociedad, las películas, las conversaciones, lo que vemos, lo que otro dice, etcétera. Vivimos en estado de evaluación porque somos sujetos hermenéuticos o de interpretación. Aquí hay un ejemplo de una rúbrica para evaluar ensayos. Y ahí hay unos criterios que se colocan en la columna izquierda y hay unos niveles de desempeño. Entonces aquí se colocan en la rúbrica unos criterios: introducción, desarrollo, conclusión, coherencia, ortografía, signos de puntuación. Esos son los criterios que yo voy a socializar con mis estudiantes, compartir con mis estudiantes y mirar que se hayan comprendido para la entrega del ensayo. ¿En qué tiempos? ¿En qué espacios? ¿Qué tipo de ensayo? Ejemplos de ensayo. Y uno como maestro también puede poner a circular los ensayos que ha escrito. Entonces uno dice, como la idea de la evaluación es garantizar y favorecer la comprensión, yo quiero que mis estudiantes comprendan qué es un ensayo, las partes de un ensayo, la estructura del ensayo, los tipos de ensayo. Podemos leer ensayos en clase y como recurso también didáctico poner el maestro sus ensayos a circular en clase, que lo leamos en voz alta. Eso se va dando cuenta el estudiante que uno ejemplifica aquello que pretende enseñar. Pero lo importante aquí es que los criterios son según una finalidad. No es el ensayo por el ensayo, ni para sacar una nota, ni para llenar la planilla. Dice, yo coloco el ensayo, el maestro, porque quiero formar sujetos argumentativos, sujetos que tengan una estructura mental, una estructura mental organizada. El ensayo hace eso, le hace sopesar a uno las ideas, estructurarlas, precisarlas, jerarquizarlas. ¿Sí? Entonces, ensayar, exagion en latín significa sopesar una idea, ponerla en una balanza. Pero la finalidad es el tipo de persona. Entonces, yo quiero una persona argumentativa, crítica, reflexiva y considero que la mediación ética puede ser un ensayo. Entonces, miren ese principio de la importancia. Toda evaluación ética se orienta por criterios pertinentes según su finalidad. Los criterios se deben socializar, se deben compartir, se deben comprender y ahí sí se deben aplicar a los ejercicios didácticos o propuestos en clase, según la finalidad. La evaluación no es sorpresa, no es castigo, no es regaño, no es amenaza, no es trampa. Son los criterios conocidos, compartidos, comprendidos y socializados los que favorecen la pertinencia y la ética de esa evaluación. Y la finalidad siempre es el modelo antropológico. ¿Qué persona estoy formando a partir de este tipo de ejercicios? Ahí está. Ahora uno podría decir, bueno, ¿será que cuando hacemos ejercicios con maestros y maestras, lo más relevante en el ensayo será la introducción, el desarrollo y la conclusión? ¿Será eso? O uno puede decir, voy a cambiar los criterios como maestro. Yo quiero que el primer criterio sea la estructura y precisión de la tesis. Me parece que es lo más relevante en un ensayo. La tesis implica una toma de postura frente a un fenómeno, un objeto, un hecho de estudio. La tesis. Y armar una tesis implica un trabajo intelectual bastante delicado y de bastante pujanza a nivel de lectura y clasificación de lecturas porque hay que tomar postura sobre un tema. Y para eso hay que leerlo, hay que trabajarlo, hay que ponerlo en balanza todo el tiempo con diferentes perspectivas para enriquecer el ensayo punto de vista. Es eso, por eso viene la pregunta, ¿qué opinión le merece esta rúbrica? Bueno, y el séptimo principio, toda evaluación ética toma el error como fuente de enseñanza-aprendizaje. Me parece espectacular este principio porque quiero compartir con ustedes este libro que acaba de llegar, se titula Aprender de los errores. El tratamiento didáctico de los errores como estrategia de innovación. Y es que
el elemento clave, este es de Saturnino de la Torre, el libro. Saturnino de la Torre nos muestra todo un panorama, un horizonte, una estructura, un contenido y una investigación de innovación, un cambio de mirada sobre la percepción, la comprensión y el manejo que se hace de los errores en la escuela y en el aula. Entonces, la escuela nuestra moraliza, señala, tacha, recrimina y hace un show del error. En cambio, esta perspectiva pedagógica y didáctica dice que el error es una oportunidad para reflexionar la práctica pedagógica y así generar cambios significativos. Entonces, lo que nos está mostrando esta innovación, que es un cambio de mirada, es la comprensión del error y el manejo didáctico y pedagógico de los errores como fuente de enseñanza-aprendizaje. Así como puede haber errores en mi enseñanza, puede haber errores en el aprendizaje. Entonces, miren cómo se arma una idea en la gráfica que está ahí en la imagen. Esas hojas arrugadas, vulneradas muchas veces, hasta que en varios intentos se llega a precisar una idea, a condensar una idea, y esa idea puede ser una empresa, un emprendimiento, un curso, un seminario, un congreso, pero para llegar allá hubo muchas horas de trabajo, de meditación, de reflexión. Las ideas no se dan por generación espontánea, se han trabajado y habitan en el bacat del cerebro por esquemas de asociación, de hechos previos y experiencias significativas. Entonces, uno tiene que hacerse esa pregunta: ¿qué papel juega el error en mis procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Los moralizo, los sanciono, los tacho, los enfatizo, los coloco con rojo, los publico, los señalo o los tomo como errores de aprendizaje, como fuente de enseñanza-aprendizaje? Este libro de Saturnino de la Torre nos muestra que hay diferentes tipos de errores: de conceptualización, de transferencia, de distracción, procedimentales, de tiempo, de espacio. Hay una cantidad de percepciones sobre el error y de variables muy interesantes para trabajar en la práctica pedagógica. El error también forma parte del currículo oculto. Es la realidad más contundente y menos estudiada en la práctica docente. O sea, el error se invisibiliza. Es decir, en el currículo oculto no se estudia, no se investiga, no se trabaja, pero sí se moraliza. O sea, se estudia poco, pero se moraliza mucho. Y deberíamos convertir el error en un objeto de investigación, de estudio, de cuestionamiento, de seguimiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Curiosamente, en el libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, él señala que los emprendedores y los innovadores son personas que ven el error como una fuente de aprendizaje, de cambio y de crecimiento. Miren la diferencia: los innovadores, Apple y otras marcas y otras tecnologías, han visto el error como una posibilidad para aprender, y a la gente se le paga no para que evite cometer errores, sino que precisamente haciendo y en el hacer, en el conocer, en el emprender, se cometen errores, pero esos errores se convierten en grandes firmas, en grandes empresas, en grandes avances en ciencia, en tecnología, en investigación. En cambio, en nuestra cultura y especialmente en la cultura escolar, se señala, se moraliza, se sanciona, se reafirma, se oculta, se magnifica el error. Entonces, es muy importante esa mirada del error en la innovación como fuente de enseñanza-aprendizaje. Y me parece muy interesante el aspecto que señala Saturnino de la Torre: todo proceso de innovación transita de una pedagogía del éxito a una pedagogía del error. Si estamos formando gente para el FIMUS, la exitología, no queremos que el niño pierda, se equivoque, no gane la carrera, no ocupe el primer puesto, pero el énfasis no debe estar en los resultados. Mi experiencia de haber perdido el año en sexto o séptimo grado en el colegio salesiano, después de haberme convertido, entre comillas, en el mejor estudiante de los colegios lasallistas, el técnico central La Salle, en mi experiencia fue esa la diferencia. En un lado me tacharon, me sancionaron, me recalcaron el error, la pérdida, me veían como carencia y no como potencia. Y en el otro esquema, el director de grupo dijo un día: levanten la mano los repitentes. Y yo levanté la mano tímidamente en ese grado sexto, en el técnico central, y me dijo: usted va a ser el monitor de clase. ¿Por qué, profesor? Si yo perdí el año y soy repitente. Precisamente porque usted ya sabe qué errores no se deben cometer y nos va a ayudar a monitorear esos errores para volverlos fuente de aprendizaje y enseñanza.
Entonces, ese error, esa mirada de ese maestro que me vio no como un repitente, sino como alguien que puede aprender de los errores, me catapultó y me generó confianza en mis capacidades, en mis habilidades, en mis procesos de pensamiento. Entonces, preguntémonos como papás, como madres, como maestros, como maestras, ¿qué papel juega el error en la vida cotidiana? ¿Qué hacemos con los errores y cómo los capitalizamos para volverlos fuente de enseñanza-aprendizaje? Esos son los 7 principios pedagógicos para una evaluación ética y considero que esos 7 principios, llevados conscientemente a la práctica pedagógica, pueden crear una sana convivencia tanto en el aula como en la escuela. Porque si yo le presento al papá a un perdedor, a un incapaz, a alguien que no tiene habilidades, capacidades, que no soy capaz de ver en lo bueno, o en lo afectivo, en lo cognitivo, en lo comunicativo, en lo psicomotriz, todos los seres humanos tenemos cosas buenas. Lo que pasa es que hemos aprendido es a sorprender a la gente haciendo cosas malas. Y uno debería abrir los ojos para descubrir en el hijo y en la hija y en el estudiante, quiero sorprender a mis estudiantes haciendo cosas buenas. Quiero sorprender a mis maestros haciendo cosas buenas. Quiero sorprender a mi esposa y a mi esposo haciendo cosas buenas. Abrir los ojos para aprender a ver la bondad y construir confianza. Eso le hace falta a esta sociedad. Entonces son esos 7 principios. Nuevamente la invitación a nuestros 2 diplomados que comienzan la otra semana. El primero, enfoques pedagógicos contemporáneos para un aprendizaje significativo hacia una pedagogía del cuidado. Ese diplomado tiene ese horizonte, enfoques pedagógicos contemporáneos para un aprendizaje significativo hacia una pedagogía del cuidado. Pues nos vamos a hacer preguntas en este diplomado. ¿Qué es un enfoque pedagógico? ¿Qué diferencia un enfoque pedagógico tradicional a un enfoque pedagógico contemporáneo? ¿Ser moderno significa ser contemporáneo? Puede ser que estemos enseñando prácticas tradicionales en ambientes posmodernos, es decir, eh, soy un profesor premoderno y tengo instrumentales didácticos tecnológicos modernos, pero tengo al frente niños y niñas posmodernos con otras sensibilidades frente a la cultura, frente al género, frente a la sexualidad, frente al emprendimiento. Entonces, ¿qué hace contemporáneo un enfoque pedagógico? ¿Y cuál es su diferencia con un modelo pedagógico? ¿Y qué partes componen el enfoque? ¿Y qué tipos de enfoques pedagógicos contemporáneos hay? ¿Y qué hace significativo el aprendizaje? Todo aprendizaje por sí mismo no debería ser significativo, y significativo es sinónimo de útil, de productivo, de mercantil. ¿Qué hacemos con el aprendizaje? Se puede confundir con utilitarismo, productividad, rentabilidad, pragmatismo. Todo lo que aprendemos se debe aplicar. ¿Aguanta eso el cuerpo, la mente? Ese es el ejercicio de los enfoques pedagógicos contemporáneos, hacer una reflexión sobre esos enfoques, ya sea aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje significativo, didáctica problemática, aprendizaje basado en problemas, didácticas activas, aprendizaje afectivo. Cualquiera que sea el enfoque donde se enfatice o se ponga la mirada, hay que mirar su horizonte. Bueno, aprendemos ese enfoque para qué. Y en aras de la pandemia y tomando la pandemia como un pretexto y la misma vida con sus fragilidades, incertidumbres y complejidades, creemos que esos enfoques deben orientarse hacia una pedagogía del cuidado en el siglo XXI y más. Una pedagogía contemporánea, ¿por qué? Porque hemos sido conscientes de nuestras fragilidades emocionales, afectivas, comunicativas en plena pandemia. Entonces, tenerlo en cuenta, mis queridas maestras y maestras, esta invitación. Jueves 12 de agosto, 4:30, 7:30, modalidad virtual. Y el segundo diplomado, investigación en el aula, caminos para la transformación de la escuela hacia una ética del cuidado. Hagamos el énfasis en este diplomado, ¿cuál es su horizonte? Investigar en el aula, ¿qué implica? Es hacer el aula un lugar hacer del aula un lugar para la sospecha, para la exploración. En los colegios no debería existir tanto áreas o asignaturas, no lo llamemos así áreas asignaturas, llamémoslas departamento de asombro, curiosidad, exploración e imaginación.
Toda área de conocimiento debería convertirse en un área de exploración, imaginación, curiosidad, pregunta. Entonces, ese es el horizonte de este diplomado. El aula es un escenario propicio para la sospecha, para la indagación, para la pregunta. Y si comenzamos a volver el aula un lugar para la sospecha, comenzamos a darnos cuenta que lo cotidiano se vuelve extraño. Hacer extraño lo cotidiano, esa es la clave ahí. Hacer extraño lo cotidiano. Entonces yo me pregunto como maestra y como maestra, ¿por qué esta didáctica funcionó? ¿Por qué esta otra didáctica no funciona? ¿Qué hace el niño y la niña para aprender y comprender? ¿Cómo resuelve un problema? ¿Qué perspectivas tuvo para resolverlo? ¿Por qué si preparé esta clase parece más improvisada, funcionó mucho mejor en este curso que en este otro? Porque esta tarea enganchó, interesó, motivó, despegó la duda, generó aprendizaje colectivo y el muchacho se encaminó por ese lado. Entonces es muy importante volver el aula de clase un lugar para la sospecha, la pesquisa. Y desde ahí vamos a proponer en el diplomado algunas herramientas o estrategias de investigación que ayuden a transformar la propia práctica pedagógica. Ya puede ser en lo evaluativo, en lo cognitivo, en lo afectivo, en lo comunicativo. Alguna arista vamos a encontrar que nos apasione, que nos llame la atención, que nos genere preocupación, inquietud. Ese es como el ejercicio. Pero nuevamente, ¿hacia dónde vamos? Hacia una ética del cuidado. El papel de la investigación es procurar el bienestar de la persona, la naturaleza y la sociedad. No es investigar por investigar. No se estudia para tener un cartón o subir el ego o subir el ranking, no. Ese no es el objetivo del estudio de un posgrado, ni de un doctorado, ni de una maestría, ni de un diplomado. Uno no estudia para chicanear. El conocimiento tiene una responsabilidad social, la transformación de la persona, la naturaleza y la sociedad. Y en este horizonte también va la investigación. Investigar para transformar, investigar para cuidar, investigar para reformar mis prácticas, investigar para repensar el sentido de lo que enseño y aprenden mis estudiantes. Ese diplomado comienza el viernes, 13 de agosto de 4:30 a 7:30 en convenio con la Pontificia Universidad Javeriana. Las y los estamos esperando. En este momento están abiertas las inscripciones. Ya saben, pueden comunicarse con Linda Fernanda Piñeros al 312-503-0718 o conmigo Javier Peña Rodríguez 321-323-7789. Estos diplomados ya están en nuestra página www.corpointegral3.com. Allá pueden ver la información de las cuotas, de los pagos, de los horarios, del objetivo general y el valor de la inscripción y el valor en total del diplomado. 1.150.000 cuestan los dos diplomados y vamos desde la segunda semana de agosto hasta la primera semana de diciembre. Ahí están todos los datos. Muchas gracias, maestras, maestros, directivos y todos aquellos que me escucharon. Si esta presentación, esta socialización, fruto de mi trabajo académico, de mi reflexión con maestras y maestros, les pareció útil, concreta y pertinente para humanizar su práctica pedagógica, su práctica evaluativa, les agradecería que hagan un clic ahí, hacer un clic, su manito arriba diciendo estoy caminando hacia la humanización de la educación y esta presentación va en ese horizonte. Denos un clip, regálame un clip para que todos caminemos juntos a este sentido ético de las prácticas pedagógicas desde la evaluación. Cordialmente invitados nuevamente a nuestros diplomados y muchas gracias por escucharme, por tomarse este tiempo para hacer un alto en el camino y repensar el sentido ético, humanizador de la práctica pedagógica desde estos 7 principios pedagógicos para la evaluación. Una feliz tarde, un rico almuerzo y nos vemos en los diplomados.